Dicen buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. El día de hoy Buenas. están todos disponibles para participar en clases. Ok, qué bueno. Unos 2 minutitos más para que se adhieran sus compañeros, por favor. Pues, Andare a servire. Ok, chicos, empezamos entonces. En la anterior clase les había adelantado del avance de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de la atención de manera escrita, ¿no? En otras palabras, de la comunicación escrita que se establece durante la atención al cliente. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Ya? Bueno, sabemos que la comunicación verbal oral es muy rápida, más entendible entre dos personas cuando están frente a frente, ¿no es cierto? O sea, las palabras llegan mucho más rápidas y son efectivas. Pero cuando la comunicación es escrita o esta atención es escrita, o sea, la efectividad con respecto a que entienda la otra persona puede variar en el tiempo, ¿no? Ahora que con la tecnología llegada en estos tiempos, ya, esa comunicación escrita ya se ha hecho un poquito más rápida, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa comunicación escrita antes muy lenta cuando no había la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Como el celular, el correo, los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, nos vamos a eso, ¿no? O sea, que la comunicación se establece a través de palabras entre cualquier otro código escrito, ¿no es cierto? Estamos hablando de un emisor y de un receptor, ¿ya? Que deben compartir un conocimiento, o sea, de acuerdo de un código en cuestión, ¿ya? Para que la comunicación sea efectiva. Ahora, el compartir un conocimiento lo vamos a denotar en todo caso de acuerdo a un contexto que tengamos, ¿no? Si estamos hablando de una atención al cliente, el contexto puede variar, ¿no? De acuerdo a ya sea ventas, atención en restaurantes, en hoteles, etcétera, ¿no? En muchos contextos, ¿ya? Y es de esa manera que lo vamos a entender un concepto así de rápido de lo que es la comunicación escrita. Esta comunicación tiene diferentes características, de las cuales vamos a verlas y entenderlas para que ustedes tomen en cuenta en diferentes contextos también, ¿ya? Porque hay algunos de ustedes que están trabajando y me imagino que han estado con diferentes tipos de clientes, ¿no? Entonces ya vamos a saber cuáles son. Estas características son que no es simultáneo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se recibe el mensaje, como les había dicho hace rato, ¿no? A medida que se va produciendo
esta conversación, no es en ese rato, ¿no es cierto? Cuando es esta conversación escrita mediante WhatsApp, deben durar unos segundos en llegar a esa persona. Pero cuando esta es oral, esta es mucho más rápido, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a las cartas escritas, enviadas por correo, ¿no? Para que lo reciba otra persona en otro país o en otra ciudad, eso sí, obviamente, va a tener un tiempo y un espacio, ¿no es cierto? Entonces, a eso quiero enfocarme con esta primera característica que dice que no es simultáneo, ¿no es cierto? Permanece en el tiempo. Cuando esta comunicación escrita se da hace muchos años atrás con respecto a historias que se han vivido en nuestro país, esas han sido encontradas y permanecen en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, en el museo podemos encontrar escrituras tal vez del primer presidente de Bolivia, escrituras de algún otro presidente, que han quedado memorables en los museos, ¿no? A eso quiere decir, ¿no? O sea, permanece en el tiempo. Estas escrituras van a permanecer en el tiempo. O cualquier otra escritura que nosotros realicemos, por ejemplo, ¿no? Con algunos reglamentos que nosotros introducimos a nuestra empresa, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros a alguna actividad que nosotros vamos a realizar en esa empresa. Entonces, vamos a establecer ciertas reglas, tal vez reglamentos para con los empleados, para con los administradores, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a permanecer y de acuerdo a esa base vamos a ir cambiando en el tiempo, tal vez vayan ciertas conveniencias, ¿no? Se vean ciertas conveniencias para la empresa, ¿no? Entonces, eso quiere decir permanece en el tiempo. Mientras que cuando hablamos de la comunicación o la atención oral, esta no permanece en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, como aquí dice, ¿no? A las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Entonces, puedo decir algo ahora o en este concepto yo puedo decirles ahora en mi pensamiento, en un resumen, y pasado un tiempo tal vez cambie, o sea, con el mismo, tal vez con otros sinónimos, lo que quiero decir, ¿no? Pero de forma escrita para que ustedes lo puedan estudiar, lo van a tener en el Moodle, entonces lo van a tener como realmente se ha extractado, ¿no es cierto? De algún otro texto, un libro, etcétera. ¿Ya? A ver, chicos, para que yo no solamente esté hablando y así me pase toda la clase, ¿qué ejemplos podemos poner aparte de los que yo he dicho con respecto a no es simultánea y permanece en el tiempo? En el aspecto de permanece en el tiempo, un mensaje sería declaraciones, puede ser poemas, puede ser aspectos importantes, como dijo la empresa, normativas, decretos, leyes. Luego, en el aspecto de no es simultáneo, considero que sería en una conversación hablando de una atención al cliente, como ofrecer un producto y directamente el cliente va a decir sí, no voy a tener que estar pensando ahí qué es lo que quiere, simplemente la respuesta va a decir sí o no, ya sea hablando o mimetizando o diciendo o viendo sus gestos, ya voy a saber qué respuesta va a decir. Entonces ya no necesito ya en ese momento, en ese aspecto, que me diga sí. Si yo le digo el precio de tal producto es cierta cantidad y va a divagar en responder la respuesta, ya voy a saber que va a decir no o que va a decir tal vez. Entonces me imagino que eso sería en simultáneo. ¿Alguien más para que yo acote nuevamente? Gracias, Fabio.
en que no es simultánea, o sea, como, bueno, algo que se me viene a la cabeza que está también de moda es el QR en los restaurantes. No sé si han visto un letrerito donde simplemente está el diseño o el logo de la empresa más el QR, ¿no? O sea, en el QR tú puedes escanearlo para ver el menú que ofrece, ¿no? Entonces, bueno, a mi parecer, excelente, ¿no? Porque cuando viene el mesero, entonces agarra sus hojas de pedido y entonces, no, tenemos esto, ¿no? Entonces, a veces la memoria es frágil, como les digo, y volviendo puede repetir tal vez o hacerlo al revés, ¿no? Tanto así que el QR ha facilitado esta conversación entre el mesero y tal vez el cliente, ¿no? El comensal que quiere hacer la solicitud de algo, ¿no? Y bueno, también yo aporto de que es una parte de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, me sumo a esto y está interesante poder, digamos, asumirlo en el resto de las empresas que hacen este servicio de alimentación. Ahora, con respecto a permanencia en el tiempo y también acoto lo que dice Fabio, hay un ejemplo claro, ¿no? En la alcaldía antes no pasaban más de 1.500 trabajadores, ¿no? O sea, estamos hablando de años atrás, ¿ya? Ahora son casi 4.000 y, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado justamente en los requisitos que antes tenían escritos para que un profesional entre, aparte de ser político? Lo que entendía era que los secretarios son como una autoridad y de ellos dependen los directores, los jefes, el profesional 3, 2, 1, etcétera, ¿no? Y las secretarias y los porteros, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, lo que han hecho es, o sea, para admitir tal vez políticamente antes cuando se hacía, o ahora cuando se hace políticamente esto, han abierto y han creado más secretarías, ¿no? Y de las secretarías más direcciones. Entonces ahí se han ido sumando los trabajadores, ¿no? Que ahora son casi alrededor de 4.000. ¿No? ¿Y qué pasa, no? En ciertos reglamentos donde te pedían, ¿no? El perfil de cada profesional te decía, ¿no? Por ejemplo, un director de medio ambiente tiene que ser un arquitecto, que es raro, ¿no? Entonces, antes posiblemente era realmente un ingeniero en medio ambiente, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Si revisamos los papeles de años anteriores, decía eso. Pero los de ahora, políticamente, o sea, han sido cambiados lamentablemente, ¿no? Entonces, un poco me asemejo a eso, ¿no? O sea, para que se entienda mucho mejor. ¿No? Claro. Debes respetar reglas. Esto es importante también porque cuando se hace una comunicación escrita debemos, y en algún momento les había dicho de que es importante que nosotros nos detengamos a leer por lo menos un párrafo, ¿ya? Hay escrituras muy bonitas que ustedes pueden encontrar y poder leerlas, ¿no? Ahora la tecnología nos permite encontrar libros y buscarlos rápidamente, ¿no? O sea, no es como en mis tiempos, yo tenía que ir a mi colegio, tener mi carnet, prestarme un libro, sacar el libro, leer, tener el tiempo necesario y después me retiraba. Ahora ya podemos encontrar los libros, ¿no? Lo penoso de esto es de que cuando tú extractas un libro de tu teléfono, las letras son pequeñas, te dañan la vista, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas pros y contras. Pero eso les digo, ¿no? Hay que leer un poco. ¿Para qué? Para que justamente en esta comunicación escrita no cometamos errores con respecto a este punto, esta característica que es importante, que dice debes respetar reglas. Esto con las reglas gramaticales, las ortográficas, ¿no es cierto? A veces, bueno, yo digo horrores ortográficos, ¿no? Que todavía aún se nota y las he visto en carteles, en diferentes lugares, ¿no? Hasta cuando te mandan mensaje por WhatsApp, ¿no es cierto? Ya te ayuda en algunos teléfonos a corregir también la ortografía, ¿no? Pero en lo que te das cuenta de que realmente te corrige la ortografía, pero no la parte de redacción, no el sintaxis, ¿no es cierto? Entonces hay personas que todavía les falta un poco adaptarse y habituarse, ¿no? Y también nos damos cuenta al momento de que cuando ustedes expresan alguna escritura, algún concepto en los exámenes, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Entonces, lo que un poco quisiera que apoyen es a leer, a hacerse un hábito para poder leer
y no cometer estos errores, ¿no? Porque en el futuro ustedes, empresarios, necesitan por ahí establecer ciertas reglas de parte de su empresa, entonces en la cual van a necesitar redactar, utilizar un poco la cabeza para modificar o implementar algo nuevo en sus reglamentos, ¿no es cierto? O emitir algún comunicado a los empleados, ¿no? Entonces mantener siempre rigurosa estas reglas gramaticales y de ortografía, hasta de redacción en sintaxis, ¿no? Entonces es necesario, ¿ya? Entonces seguimos viendo. Otro, las distancias no son un impedimento, ¿no? Obviamente las conversaciones orales son más rápidas. Ahora, estos mensajes escritos, ahora ya con esta tecnología dan vuelta al mundo. O sea, no hay impedimento ahora, ¿no? Son muchos más efectivas, mucho más rápidas, ¿no? Entonces, a eso no nos podemos limitarnos, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado y velozmente podemos tener ya alguna escritura, ya vía WhatsApp enviando o correo electrónico, que nos ayuda bastante a tener algo que requiere nuestra empresa para poder ser comunicado, ¿no? Tal vez algún convenio, qué sé yo, alguna invitación que se puede hacer a alguna empresa simultánea con el trabajo que nosotros realizamos acá. Entonces se puede emitir una invitación haciendo una comunicación escrita, mandándoles, ¿no? Entonces eso ya es ahora efectivo. Hasta las invitaciones a las bodas, y ahí he tenido invitaciones a bodas por vía WhatsApp, ¿no? Y obviamente son mucho más elegantes, más bonitas, ¿no? Entonces, por eso, como dice, una de estas características, las distancias no son un impedimento, ¿ok? Los mensajes son planificados, obvio, sí, como les digo, ¿no? Nuevamente con los reglamentos de una empresa, nosotros vamos a verificar de qué se trata, qué es lo que estamos ofreciendo, cuántos empleados voy a tener, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir planificando qué reglas son convenientes, algunos reglamentos para nuestros empleados, para los administradores, qué sé yo, guardia de seguridad, etcétera. Vamos a ir escribiendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a planificar primeramente para poder emitirlos de forma escrita y que el personal de esa manera lo pueda entender, ¿no es cierto? Entonces, eso es cierto, dice aquí el emisor debe planificar, por más mínima que sea la comunicación, de que la manera formulada el contenido para que tenga cohesión y coherencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es mucho mejor. Esto de planificar siempre, hasta nosotros, ¿no? Hasta cuando mandamos un mensaje de amor tenemos que planificar o perdonarnos con nuestra pareja, tenemos que planificar cómo vamos a hacer, qué le vamos a decir para que esa persona cuando reciba ese mensaje le llegue al corazón y te perdone, pues, ¿no es cierto? Entonces siempre estos mensajes van a ser planificados. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí? De mi parte, sí le hice, no sé qué dirán Sí, mis compañeros. De mi parte igual hice. Ok, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a ver pues estos tipos y ejemplos de comunicación escrita, ¿no? Estos son muchos, como dice acá, estos ya pueden ser comunicaciones personales, pueden estar diseñadas para un público masivo, ¿no? Como les decía, las invitaciones o los afiches que ahora ya llegan más colosales, más bonitos, más pintorescos cuando nos envían por Facebook, ¿no? Entonces, lo que trata, la idea siempre es de informar, ¿no? O sea, de manera escrita y poder algunas veces convencer o entretener en todo caso esto cuando llegue de alguna venta, entonces si te va a gustar realmente lo que dicen, hasta te convencen y puedes hacer esa venta por Facebook, ¿no? Eso cuando llegan los pop-up, ¿no es cierto? Ves esos pop-up cuando llegan tal vez algunos lentes de sol, ¿no? Entonces tú lees, bueno, interesante y bonito, ¿no? Entonces vas y te comunicas con esa persona, ¿no? Entonces estos tipos de comunicación escrita ahora vienen de esa manera, pero vamos a ver y conocer algunos. Los folletos y volantes, ¿no? Que antes, cuando la primera vez había gente trabajando, repartiendo los volantes pequeños, ¿no? O sea, a mí me gustaba recibirlos y leerlos todos, ¿no? Pero ahora no, o sea, ya no, ¿no? Aparte de que tenemos este problema de salud, entonces ya no, ¿no? Pero sabemos que estos folletos y volantes antes eran este tipo de mensajes escritos un poco vinculados a lo que es la publicidad, ¿no es cierto? De manera rápida que se los hacían y las personas los recibían, los leían, ¿no? Entonces,
como los espacios públicos, ¿no es cierto? Donde la gente es masiva, acude a algunos ciertos lugares y, bueno, convencionalmente la persona los va repartiendo, ¿no es cierto? O los va pegando, etcétera, ¿no? Entonces, ahora también las empresas en esos tiempos hacían muy bonitos volantes o folletos, ¿no? En papel cuché encontraban, antes el papel cuché hacer en eso, cuando yo estaba en la universidad era demasiado caro, ¿no? Ahora ya es accesible y puedes obtener diferentes variantes, ¿no? En colores, en tonos, etcétera, ¿no? Y hay algunas empresas que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Para emitir alguna publicidad, institutos técnicos donde el tipo de folletaje lo hacen dependiendo al color, la información pertinente y necesaria y tal vez rápida para que la persona que lo tome pueda entender el mensaje que quiere dar ese instituto para poder brindar alguna capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere llegar con estos folletos o volantes. Las cartas. Bueno, antes era típico mandar cartas a diferentes lugares, ¿no? Yo todavía cuando estaba en colegio en promoción, fui a un viaje de promoción a Sucre, me hospedé en la casa de mi tía y ya volviendo aquí a Cochabamba por el agradecimiento y por algunos encargos que me pidieron, envié una carta, ¿no? Porque en ese entonces, les estoy hablando del año 95, cuando ustedes tal vez estaban recién naciendo, eh, eh, todavía hemos mandado estas cartas, ¿no? O sea, haciéndolos de forma escrita, agarrando un papel, haciendo eh, todo lo que contiene una carta, ¿no? Aspectos importantes, ¿no? La fecha, a quién va dirigido, el contenido, el cuerpo, el final, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son formalismos que siempre se han tenido para el agradecimiento, qué sé yo, para algunas condolencias, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Hay muchos eh, mensajes que podías hacer llegar de forma escrita mediante la carta, ¿no es cierto? Los emails. Los conocemos muchas veces ustedes, bueno, en ese tiempo ya para ustedes ha sido muy utilizado y bienvenido porque en esta época de pandemia esto ha sido mayormente utilizado especialmente en la parte educativa por los estudiantes para poder enviar, ¿no? Los trabajos y ustedes la conocen, ¿no? O sea, ustedes han vivido y ya familiarizado con ustedes, ¿no? Y bueno, para algunas personas que ha sido nuevo así, les estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, ¿no? Es que recién uno se está habituando a emplear esto, a mandar algunos mensajes, etcétera, algunos correos. Entonces, para nosotros es muy nuevo y todos los elementos que tenía el computador para poder nosotros enviar, o sea, a veces nos equivocábamos, ¿no? Ahora esto ya es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y la presentación misma de todas aquellas personas que han creado este formalismo que es el mail, ya lo han hecho un poco más adaptado para que nosotros podamos acceder rápidamente. ¿No es cierto? Antes no era así, chicos. Por eso les estoy hablando del año 2002, 2001, 2002 más o menos. Diarios y revistas. O sea, estos contenidos están todavía en esta actualidad. Muy pocos tal vez son los que compran revistas ahora. Antes me gustaban leer las revistas de mi tío porque él sí obtenía, digamos, compraba unas revistas de selección. No sé si ustedes todavía lo han visto. Él compraba y tenía muy bonito contenido. Me gustaba leer, ¿no? O sea, más que todo porque en la portada emitían ciertos artículos de mucho interés, ¿no? Entonces, las letras eran menudas, sí, pero en ese tiempo, o sea, a mí me gustaba leer. No, no sé si ahora está. Ahora las únicas revistas que veo son las de moda, tal vez farándula, no, algunos periódicos también lanzan algunas revistas de farándula, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, los diarios, no sé si todavía ustedes acceden para poder leer algún diario, no sé, alguien tal vez compra los domingos. De mi parte no le decía, simplemente
entrar a la plataforma de Los Tiempos, Diario, La Gaceta, muchos más. Claro, ahora bueno, sí, los diarios ya virtuales ahora sí existen, ¿no? O sea, pero te comento de que no está, digamos, todo, ¿no? Alguna vez yo he querido buscar clasificados porque estaba interesado en algunas cosas y no, no parece clasificados. Creo que tienes que comprarlos sí o sí, ¿no? Pero sí actualizo un poco yo con los diarios virtuales, ¿no? Y mi papá, bueno, que en su trabajo, hasta ahora, bueno, él pertenece, Opinión es que les regala todos los días un periódico y alguna vez que me interesa en la portada algún artículo, sí lo leo, ¿no? Entonces, pero como ustedes se dan cuenta en las características que decían, estos diarios son efectivos, permanecen en el tiempo y eh, tú puedes acotar un poco de más de conocimiento con lo que te emiten, ¿ya? Los libros, bueno, también han quedado un poco atrás, pero en la tecnología los tenemos presentes, ¿no? Y hay que aprovechar para un poquito ampliar más el conocimiento y buscar libros que tengan un contenido que puedan para nosotros un poco engrandecer más el pensamiento. ¿Okay? Y tengo una curiosidad, ¿ustedes cuando estaban en colegio han leído libros? ¿Les han dado libros así gruesos para hacer resumen o solamente ha sido en mi época? No lo hice justamente en el aspecto de literatura, ciencias, eh, cívica y otros libros más. Bueno, de esas materias, ¿no? Y no, el libro más grueso que leí fue Las Venas Abiertas de América Latina, el original, el grueso que tiene casi, no sé si es 300 o 420 páginas. Ok, sí, sí. Bueno, hoy en día yo cuando mi hijo todavía mayor estaba en colegio, ay, sí me daba un montón de libros para comprar, ¿no? O sea, otros libros didácticos para que ellos puedan rellenar de acuerdo al avance de un tema, por ejemplo, e ir rellenando, ¿no? Y lo, bueno, lo malo es que muchos papás también se han quejado de que muchas veces cambiaban simplemente la portada y al año volvían a pedir el mismo libro, o sea que no podías utilizar de tu hermano mayor, por ejemplo, ¿no? En mis tiempos, chicos, no era así. Yo podía utilizar el de mi hermano mayor, ¿no? Mi hermano mayor es un año mayor que yo, entonces yo utilizaba sus libros, ¿no? Entonces en estas épocas no era permitido, ¿no? Entonces eso era un poquito la molestia, no sé si han escuchado de algunos papás, ¿no? Eh, En algunos colegios sí les molesta en esa parte, porque aquí, por mi barrio, mayormente normal lo permiten, porque mayormente por la economía que uno también tiene, ¿no? Si ya tienen el libro, especialmente saben comprar del barrio chino, creo que venden libros usados, ¿no, Lisa? Donde no está todas las preguntas respondidas, algo por ahí, de ahí mayormente saben comprarlo. Sí, la verdad, dice, es un caos, la verdad. Bueno, donde pregunté a un papá y a un maestro fue porque el motivo de que la editorial solo cambie la portada es para marketing, publicidad, para que compren más y más y más y más y más. De igual manera, el mismo contenido es lo mismo, pueden cambiarlo por un título, un sinónimo y ya, es un nuevo libro. Y el costo es mucho más alto. La verdad, las editoriales se han hecho un negocio con este aspecto de cambiar solo las portadas. Sí, bueno, esa parte es triste, lamentablemente, ¿no? Eh, yo el año, antes de que entremos a la cuarentena, mis hijitos estaban en colegio particular y, o sea, lo más doloroso para mí es un libro de inglés que ni siquiera era muy grueso, me costó 180 de cada uno. ¿Y para qué? Para que nos anulen la materia, que no han pasado mucho, no hacían nada, o sea, no ha habido, ¿no? O sea, ya, pero de todos modos, eso ha sido, ¿no? Es lamentable, ¿no? Entonces no hay consideración. Yo en mi entonces he leído a La Niña de mis ojos, el libro que decías, Las Venas Abiertas América, ¿no? Porque necesariamente tenías que leer para resolver el cuestionario.
Hemos leído La Odisea, ¿no? O sea, libros por capítulos, pero eran gruesos que no te daban ni descanso en los vacaciones invernales, todo era recoger hojitas, que pegarlas, etcétera, ¿no? O sea, ha sido algo anecdótico, único que yo he vivido, pero que me ha llevado a un conocimiento bien pleno, ¿no? Hasta en la universidad he leído autores como eh, ay, no recuerdo, pero era Crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, que me ha gustado, o sea, ha sido uno de los libros que más me ha gustado. No recuerdo ahorita el nombre, se me fue rápidamente, pero les aconsejo que si aún tienen, digamos, esa voluntad de poder aprender más de los autores con algún libro que realmente tenga un contenido muy bueno, entonces están, ¿no? O sea, más que todo en beneficio para ustedes, ¿ok? El Internet y todas sus variantes. Los conocemos, ¿no? Y ustedes todavía son capísimos. Mi hijo que tiene 10 años es capísimo en estas cosas. Hasta a veces yo le pido ayuda y ustedes más aún, ¿no? Ya conocemos cuáles son, ¿no? No es necesario repetirlas. Tenemos los web, el WhatsApp, el Twitter, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos, ¿no? Y me imagino que de aquí en adelante tal vez podamos compartir muchos otros más, ¿no? Entonces hay gente que entendido en esta materia, tal vez está creando ciertas plataformas, qué sé yo, para poder ¿no? tener nuevos clientes que se adapten a esta tecnología, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando ha sido nuevo el WhatsApp, entonces estoy hablando del año 2000, 2009, si no me equivoco, ¿no? Entonces, cuando recién estabas entrando, entonces no, digamos, no era nada entendible, ¿no? En esos tiempos, pero ya poco a poco hemos ido nosotros captando, ahora ya somos capísimos, ¿no? Hacer screenshot, escanear el QR, mandar mensajes, fotos, videos, etcétera, ¿no? Que eso muy poco se hacía, ¿no? Conocemos el Internet y todas sus variantes. El boletín interno. Este boletín es una información que se maneja dentro de la empresa, ¿no? De manera, ¿no? O sea, es para el interior y para el exterior. Lo que se hace es un poco evaluar. Este boletín interno pueden ir cuando de forma interior, o sea, para adentro es para los empleados. Podemos tener un boletín interno que también puede ser exterior, ¿no? En la cual se puede emitir tal vez algunos proveedores que nosotros tenemos en nuestra empresa que ellos simplemente lo leen. Por eso se dice boletín interno, que solamente es dentro de la empresa. Cuando se dice interno, para los empleados y cuando se dice externo, para los proveedores, ¿no? Van a tener ciertas, tal vez, ciertos informes en la cual ellos tienen que aplegarse a la empresa. En el caso, podría decir, ¿no? Ustedes hacen descarga de nuestros pedidos solamente los viernes, por favor, ¿no? Se hace un boletín interno, pero externo para la organización, porque necesito que los proveedores sepan de eso, ¿no? De ese informe, ¿no? Entonces, los proveedores van a venir los días viernes, tal vez cuando haya menos fluidez de movilidades, van a venir a dejar, ¿no? Porque tal vez el camión es grande, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se hace este boletín interno. Interno, boletín interno, pero para los trabajadores, de alguna manera, ¿no? Hoy se quedan las personas, una hora extra, las personas que llegaron tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se va a hacer en el momento, ¿no? Se hace una evaluación desde el primer momento en que tú entras a trabajar y se va a hacer una evaluación y que se va a pasar, ¿no? Antes del retiro, ¿no? No va a ser una hora antes, sino un tiempo antes para que lo puedan leer y puedan asumir, ¿no? Lo mismo para los proveedores. ¿Okay? Memorando. Ya esto es institucionalmente empresas conocido porque es un informe que se le da de acuerdo a lo que la institución requiere, ¿no? Algunas instrucciones, ¿no? Estos memorandos vamos a ver diferentes, ¿no? No hay una sola figura, ¿no? Pueden haber memorandos de contratos, memorandos de alguna información, memorandos de despido, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Son ciertas instrucciones que tiene que acatar una persona que trabaja dentro de una institución en la cual te la van a dar, ¿no? El circular, ¿no? Es un medio de comunicación interna, ya un escrito en el que el gerente general comunica a todo el personal, ¿no? Una parte de la organización, ¿no? Un circular que a nosotros nos llegan ciertos circulares, ¿no?
circular, ¿no? De la universidad de parte de tal vez el director académico para los docentes de ADT, ¿no? En la cual, etcétera, ¿no? Nos informan acerca de algo que tienen programado, etcétera, ¿no? Entonces, un circular que siempre se lo hace de manera interna para el personal que está trabajando dentro. Convocatorias, las conocemos, son un tipo de información, digamos, no solamente para los empleados, puede ser externamente también. Si en algún momento la empresa está requiriendo algún tal vez personal, algún servicio, algo, estas convocatorias no solamente van a ver de una sola línea, ¿no? Van a ser convocatorias posiblemente para llamar a nuevos empleados, van a ser convocatorias para ver quién puede entregar ciertos proyectos, por ejemplo, ¿no? En el caso tal vez de la alcaldía, podrían haber convocatorias para profesionales o para organizaciones en las cuales puedan hacer ciertos proyectos, ¿no? Dicen, nosotros tenemos el proyecto de la laguna, por ejemplo, ¿no? Entonces, lanzan esa convocatoria para profesionales u organizaciones que quieran hacer este proyecto, ¿no? Y los requisitos son estos, ¿no? Entonces, tú debes enviar estos ciertos requisitos y entras al sorteo para ver si tú puedes ganar, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy conocido. No hay una sola línea, como les he dicho, ¿no? Entonces, hay diferentes líneas como en el memorándum, por ejemplo. La encuesta a los empleados, ¿ya? Un poco nosotros, lo que requiere la empresa, tal vez ver cuáles son, tampoco hay una sola línea de encuestas, ¿no? Quiero saber cuáles son las habilidades de los empleados en el área de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hago ciertas encuestas en esa área para ver, ¿no? ¿Quién tiene ciertas habilidades en el manejo de computadoras, en el diseño tal vez de afiches, en la ponencia de colores, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a darme cuenta un poco de acuerdo a esta encuesta y de acuerdo a las preguntas quién es habiloso. Entonces, yo de ahí voy a determinar el trabajo para cada uno de ellos, ¿no? O de alguna manera hacer encuestas, digamos, cuál es el trato recibido de parte de la empresa, ¿no? Entonces, voy a saber si yo como empresa estoy actuando mal con los empleados, porque van a ver, estas encuestas no van a ser con un nombre, simplemente con una edad, ¿no? Entonces, voy a un poco hacer hincapié en algunas cosas que no están, digamos, de acuerdo con los empleados, ¿no? Entonces, ellos haciendo una evaluación final, voy a decir, bueno, pues, como empresa estoy fallando, ¿no? Entonces, estas encuestas escritas ayudan mucho a la organización, ¿no? Y tampoco, como les digo, no hay una sola línea, pueden ser diferentes encuestas de acuerdo al requerimiento que nosotros queramos. Hasta aquí, ¿alguna duda? De mi parte, ninguna. No importa ninguna lista. Ok, No le hice todo claro. muchas gracias. Manual de empleados. Algunas veces dicen las empresas de que este manual de empleados es un costo mínimo que nos da